Perú acaba de escoger a su 9º presidente en 10 años y en unos meses, en julio, asumirá el 10º. Esa es la situación de inestabilidad política que ha caracterizado al país sudamericano en la última década. A pesar de esto, parece que la economía peruana no siente el golpe. Y para eso solamente hay que revisar unos cuantos datos. En los últimos 2 años, Perú ha crecido por encima de tasas del 3%. Lo cual le permite colocarse entre los países sudamericanos que más han crecido en América Latina. Además de eso, registra una inflación relativamente baja, lo que podría ser motivo de envidia de países como Argentina, que de hecho lo superaron en crecimiento en torno al PBI en 2025. Solamente tuvo 1.5% anual en los últimos 12 meses. Además de eso, maneja un tipo de cambio relativamente estable. Se ha mantenido entre 3 a 4 dólares por sol durante la última década. ¿Cómo entender esto? Mi nombre es Alessandro Azurín y esto es En Clave Económica. Y si hay una razón por la cual definitivamente Perú mantiene esta estabilidad macroeconómica aparente es por la actividad del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, que lo dirige Julio Velarde desde hace nada más y nada menos que 20 años. Él asumió en 2006 y desde entonces ha visto pasar a 10 presidentes a lo largo de estos últimos años. Y ahora Julio Velarde se ha reunido con el 9º, con José María Malcázar, presidente, el nuevo presidente del Perú, el 9º en los últimos 10 años, como veníamos diciendo, que pertenece a la bancada de Perú Libre, lo cual, a pesar de ser una bancada de izquierda, demuestra de que hay interés por este nuevo presidente, que va a ser muy breve, hasta julio, veníamos comentando, de mantener un poco la estabilidad de la economía en tranquilidad hasta las próximas elecciones. Y para profundizar un poco más en esta situación de Perú, nos acompaña el día de hoy en Enclave Económica Renzo Merino, vicepresidente oficial de Crédito Senior y analista principal para Perú de Moody's. Renzo, muchísimas gracias por tu tiempo para Enclave Económica. Lo primero que quisiéramos preguntarte es precisamente cuál es la percepción, cómo han tomado la noticia los inversionistas internacionales en torno a este 9º cambio de presidente en Perú en 10 años. Yo describiría la reacción de los mercados y nuestras impresiones iniciales como calificadora de riesgo soberano como una de cautela. Se reconoce que el tema de la inestabilidad política se ha vuelto desafortunadamente una característica de Perú, ¿no? Con los cambios recurrentes en los gobiernos. A pesar de eso, también se reconocen ciertas fortalezas macroeconómicas y el buen contexto externo que favorece al Perú actualmente. Entonces, esto como que ha limitado un poco el golpe o la posible volatilidad de los mercados. También hay que reconocer de que todos estos cambios políticos están ocurriendo en un momento en el que ya estamos muy próximos a las elecciones. Entonces esto también implica que el cambio de gobierno que se acaba de dar es temporal, ¿no? Debe acabar en julio, después de las elecciones. Claro, te refieres a que, como dices, en julio se viene el 10º cambio de presidente en Perú en una década, ¿no? Básicamente un presidente por año, pero quisiera ahondar en algo que acabas de mencionar que creo que es clave dimensionarlo, ¿no? Entiendo entonces de lo que tú dices que los inversionistas de afuera han ya interiorizado que si van a apostar por el Perú, la inestabilidad política es algo ya normalizado. Eso, digamos, es un poco lo que podrías decir. Yo creo que no es una cuestión de normalizarlo, sino que también se valora el hecho de que de la disfunción política que existe en el Perú, dadas las debilidades institucionales que existen, y también el hecho de que el Perú ha pasado de ser un país donde había ruido político, sino más bien ahora un ambiente de inestabilidad política. La contraparte es sobre todo un tema de manejo macroeconómico, tanto por parte del Banco Central como por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha apoyado la estabilidad macroeconómica del país. Habiendo dicho eso, hay que reconocer de que esta volatilidad sí pesa, ¿no? Sobre todo en el contexto actual de precios de materias primas altas. La economía de Perú, si bien le fue bien el año pasado, le debería haber ido mucho mejor, ¿no? Entonces, estamos hablando más bien de oportunidades perdidas causadas por esta inestabilidad política.
Claro, y justo quisiera mencionar eso contigo, ¿no? Mencionas ese tema de las oportunidades perdidas, ¿no? Por ejemplo, muchos analistas locales mencionan de que, claro, Perú lleva 2 años consecutivos creciendo por encima del 3%, y si uno ve, digamos, la tabla regional, por llamarlo de una manera, no está tan mal Perú, ¿no? De hecho, está entre, digamos, en el podio, entre los primeros puestos. Pero tú acabas de mencionar que podría irle muchísimo mejor, ¿no? No sé si podrías explicar brevemente cuáles son esas oportunidades desaprovechadas que hoy en día, justamente por la inestabilidad, por no poder plantear políticas públicas a largo plazo, Perú no está aprovechando para crecer a tasas más altas. Mira, hay temas más de corto plazo que están muy relacionados con la inversión. La inversión en el Perú es muy sensible a temas de confianza. Y cuando hay inestabilidad política y uno como inversionista no sabe qué cosa puede ocurrir el próximo día, ¿no? En cuanto a las leyes que está aprobando un Congreso o que están promoviendo un gobierno, eso dificulta las decisiones de inversión. Lo bueno que se observó en el año 2025 es que las dinámicas de la inversión privada en el país se recuperaron y eso apoyó un dinamismo importante. Pero habiendo dicho eso, el crecimiento en el Perú podría ser aún mayor. Podría haber aún más inversión y más generación de empleo, sobre todo empleo formal. Más allá de eso, con toda esta volatilidad política o instabilidad política que se ha observado, se ha perdido durante la última década la oportunidad de abordar ciertos temas más estructurales que afectan la economía del Perú. Por ejemplo, el tema de la informalidad o la baja productividad en ciertos sectores que también limitan la capacidad de la economía de crecer a un ritmo mayor y que esto tampoco, no mejora el bienestar de las personas. Correcto, Renzo. Y bueno, ustedes como obviamente clasificadora de riesgo le colocan una nota, vamos a decirlo en coloquial, al Perú, ¿no? No sé si podrías recordar brevemente cuál es la calificación actual que Moody's le asigna al Perú y lo otro más importante, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, ¿no? De cara a esto que se viene, tanto el gobierno breve que va a ser de José María Balcázar como el 10º que se viene y que asumirá funciones en julio? Nosotros en Moody's actualmente calificamos a Perú, al gobierno de Perú en el nivel Baa1, es decir, 3 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, un riesgo moderado en una escala global. Y tenemos una perspectiva estable. Nuestra expectativa es que los factores que apoyan el perfil crediticio del gobierno se mantengan, ¿no? Este tema económico que conversábamos, con un crecimiento favorable, más por encima del 3% el año pasado, muy probablemente también alrededor del 3% este año, pero también un tema relacionado a la disciplina fiscal, ¿no? Que se ve reflejada en déficits fiscales moderados, una carga de deuda y de intereses también mucho más favorable que sus pares de calificación y que compensan hasta cierto punto estas debilidades institucionales que existen en el país. Habiendo dicho eso, nosotros en el año 2024 cambiamos la perspectiva de negativa a estable, en parte por la expectativa de que las reformas políticas que se adoptaron ese año y que se empiezan realmente a implementar este año con las elecciones que vienen, ¿no? Entre ellas la introducción nuevamente de la Cámara del Senado en el Congreso, esperamos que ayuden a rebalancear los poderes, o rebalancear los poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo y el legislativo, que han conllevado a esta inestabilidad política en los últimos tiempos. También esperamos que haya mayor deliberación en cuanto a las leyes que se aprueban, porque en los últimos tiempos hemos visto muchas leyes que desde la perspectiva crediticia pueden ser negativas, sobre todo si aumentan la presión del gasto del gobierno a futuro. Claro, eso último que mencionas es importante, ¿no? Esta cuestión de cómo evitar que este ciclo de la última década se repita nuevamente, ¿verdad? No sé si ahí tú consideras, por ejemplo, de que esos riesgos todavía están latentes, o sea, no vamos a poder ver si Perú va a reorientar su estabilidad política recién cuando asuma, digamos, el nuevo gobierno, el 10º que se viene. Por ese motivo, nosotros vamos a estar prestando mucha atención al tema de la campaña electoral, las propuestas de los diferentes candidatos y, bueno, una vez que se lleven a cabo las elecciones, entender no solamente quién resulta electo como presidente del país, sino también la composición de las cámaras del Congreso, ¿no? En particular, prestando la atención a algo que ha faltado en los últimos tiempos, que es un tema de gobernabilidad y la formulación de consensos para promover ya sean reformas o ciertas políticas
que sean favorables no solamente para el crecimiento económico, sino también para mejorar estos aspectos que todavía quedan como un deber para Perú para seguir mejorando su calidad crediticia. Renzo, y para ir cerrando, quería pedirte un comentario sobre otro factor en disciplina fiscal que creo que es relevante, ¿no? La empresa estatal Petroperú, ¿no? La empresa que maneja, digamos, el petróleo nacional. ¿Cuál es la visión de Moody's en torno a ello, ¿no? En el gobierno anterior, me refiero al del gobierno de José Gerí, se anunció un plan de reestructuración. Actualmente estamos por ver qué es lo que va a hacer este gobierno breve de José María Balcázar, y uno que otro partido político que postula las elecciones digamos, que se van a dar en abril y que asumiría, digamos, un nuevo presidente en julio, ya han dicho su posición en torno a lo que quieren hacer con esta empresa estatal. ¿Cómo ve Moody's, digamos, ese asunto en particular? En el caso de Petroperú hemos observado en los últimos tiempos un deterioro no solo financiero y de la liquidez de la compañía, sino también temas relacionados a temas de gobernanza de esta. Al punto de que ya la compañía se empieza a convertir en un lastre para las cuentas fiscales, ¿no? Requiriendo apoyos por parte del gobierno. Esto es importante porque al final, si no se abordan estos temas, puede convertirse la compañía en un tema que dificultaría mantener esta disciplina fiscal. Entonces, hasta cierto punto es positivo que el gobierno anterior haya tratado de implementar este proceso para mejorar la situación de la compañía. Habrá que ver qué ocurre con este proceso ahora que había este cambio de gobierno. Si no ocurre nada mayor, ¿no?, en línea a lo que se había propuesto en los próximos meses, será definitivamente una tarea que tendrá que abordar la próxima administración, porque si no, lo más probable es que el gobierno tenga que ayudar a la compañía no solamente con el repago de la deuda que tiene esta, sino también con las pérdidas operativas que carga la compañía en este momento. Queda claro entonces, digamos, los riesgos latentes que tendría que atender el nuevo gobierno. Agradecemos a Renzo Merino, él es vicepresidente oficial de Crédito Senior y analista principal para Perú de Moody's, que nos acompañó el día de hoy en Enclave Económica. Y una manera gráfica de entender la inestabilidad política del Perú son estas tablas que nos comparte el Instituto Peruano de Economía, el IPE. Como se puede observar ahí claramente, desde el 2016 Perú ha tenido 8 mandatarios, ahora con José María Balcázar son 9, y en promedio han durado 22 meses en el cargo. En el caso de la PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros, lo que vendría a ser el primer ministerio del Perú, han sido 20 las personas que han desfilado desde 2016 en este cargo y han durado 7 meses en promedio. Y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, han sido 17 las personas que han ocupado este puesto desde el 2016 y en promedio han durado 8 meses. Otra forma de ver esta inestabilidad política es si nos fijamos en Petroperú, que es la empresa estatal de petróleo, y ahí podemos observar de que en el periodo 2021-2026 han tenido 11 presidentes de directorio de Petroperú que han durado un promedio de 5 meses. Y esto, digamos, contrasta con lo que vemos en el pasado, el tiempo de duración que tenían antes. Y ahora en Enclave Económica nos acompaña Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Víctor, lo primero que quisiéramos consultarte en torno a lo que acaba de ocurrir en el Perú es entender también cómo esta inestabilidad política, que ahora se ha vuelto, digamos, una constante en la última década del Perú, afecta realmente a la inversión privada, digamos, tanto extranjera como local. ¿Realmente se ve ese impacto en las últimas cifras, por así decirlo, del Perú? Sí, la inestabilidad política sí tiene un impacto económico bastante fuerte y claro. Desde una perspectiva de lo que viene pasando en el corto plazo, uno puede pensar que estos resultados económicos que veníamos teniendo de manera positiva, un crecimiento de más de 3% para el 2025 y una inversión privada creciendo a doble dígito es algo positivo y efectivamente lo es, pero es una mirada parcial, ¿no? Digamos, si nosotros miramos el crecimiento potencial que se estima para el Perú, hoy es 3%, pero hace 10 años está alrededor del 6%. Entonces, sí hay un efecto importante, ¿no? Que digamos, no se termina de ver, pero nosotros, digamos, nuestra reflexión es que incluso con todo el ruido político estamos creciendo alrededor del 3%, sin el ruido político deberemos aspirar a tener una tasa de crecimiento de 5% o más.
Claro, Víctor, ¿dirías de que Perú en los últimos años ha estado un poco arriesgando con esta suerte, arriesgando un poco sus fundamentos macroeconómicos, que es lo que le ha dado la solidez aparente, como veníamos comentando, a la economía de este país sudamericano? Yo creo que esos fundamentos son una de las principales características, digamos, del Perú, ¿no? Digamos, es ese pilar monetario que ha sabido manejar la inflación de la mejor manera posible por uno de los probablemente mejores manejos técnicos en el mundo, ¿no? Y un manejo de la política fiscal, yo creo que, digamos, ha perdido algo de brillo, pero todavía es bastante sólida, ¿no? Entonces, digamos, esa fortaleza macroeconómica sin duda ha sido una característica clave para el Perú, pero no queda duda que el manejo político empieza a pasar unas facturas de manera cada vez más evidente. Para ponerlo en cifras, ¿no? Hoy, con los precios internacionales en niveles récord, nosotros estimamos que deberíamos tener una inversión minera del 4% del PBI. Y la inversión que se espera para este año está un poco más pegada al 2% del PBI. ¿No? Entonces, sí hay un impacto que digamos, no se está terminando de materializar, pero es porque es hacia arriba. Es decir, cuánto más deberíamos estar creciendo en lugar de este crecimiento que honestamente es chato para el país. Claro, Víctor, la minería claramente es el principal motor económico del Perú, creo que eso es indudable, y con los precios de los metales en récord todavía más. Pero ¿qué otros sectores dirías tú que dentro del Perú se están viendo más golpeados respecto a esta inestabilidad política que no permite justamente que se apliquen políticas públicas a mediano o largo plazo que consoliden el desarrollo de estos sectores? Un punto clave en el desarrollo de estos sectores, digamos, si empezamos por la minería, ¿no? Digamos, que la minería crezca a doble dígito en términos de inversión, significa que el resto de ecosistemas, de proveedores alrededor de la minería también despegan. Y eso significa, digamos, eso es también parte de la diversificación productiva, ¿no? Digamos, acelerar la puesta en marcha de proyectos mineros también significa que se ponen en acción otros sectores encadenados, ¿no? Ahora, digamos, hay otros sectores que también deberían despegar, ¿no? Uno de los más importantes tiene que ver, por ejemplo, con el sector turístico, ¿no? El sector turístico todavía está en debe respecto a los niveles de flujos de turistas del 2019, ¿no? Es un sector probablemente de los pocos que todavía no se ha terminado de recuperar, ¿no? El golpe de la pandemia. Tiene un impacto muy fuerte, efectivamente, después del golpe de la pandemia, tiene un impacto muy fuerte sobre empleos, ¿no? Sobre empresas más pequeñas y sobre un entorno que además es descentralizado, ¿no? El turismo está en diferentes latitudes del país, ¿no? Entonces, digamos, podemos ir a otros sectores también. Por ejemplo, el sector de hidrocarburos es un sector en el que hay mucho potencial y sobre el cual se ha avanzado muy poquito, ¿no? Y más bien ahí el riesgo es retroceder en un pozo sin fondo que parece ser Petroperú. Correcto. Y Víctor, para ir cerrando, una pregunta clave, ¿no? ¿Qué esperar en torno al manejo económico de este gobierno que va a ser breve, de José María Balcázar? Recién ha asumido funciones, ya se va a reunir con el presidente de Banco Central de Reserva, Julio Velarde. ¿Cómo analiza el IPE este panorama, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Yo creo que en este momento nos hace falta un poco más de información sobre digamos, cuáles van a ser las prioridades del presidente Balcázar. Pero sin duda, ¿no? Digamos, con tan poco tiempo, uno debería esperar que entre las principales medidas debería estar, en primer lugar, no retroceder en aquellas reformas que se habían iniciado, como por ejemplo la de Petroperú, ¿no? Asegurar el destrabe de proyectos tanto públicos como privados que sigan impulsando esa inversión privada, que nosotros esperamos que en el primer trimestre del año mantenga esa viada del cierre del 2025, ¿no? Y que esta transición sea lo más ordenada posible, digamos, pensando en que digamos, buena parte de esas elecciones también van a estar afectadas por digamos, la lluvia de ofertas digamos, de los candidatos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, asegurar las cuentas fiscales para que el nuevo gobierno tenga un inicio por lo menos razonable, ¿no? Va a ser clave también para asegurar la sostenibilidad de los siguientes años. Correcto. Nos acompañaba aquí en Enclave Económica Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del IPE, el Instituto Peruano de Economía. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cómo tomarán los inversionistas internacionales este nuevo cambio de gobierno en el Perú, el 9º en 10 años? Déjenlo saber aquí abajo en los comentarios y también suscríbanse al canal. Esto fue Enclave Económica, mi nombre es Alessandro Surín y nos vemos en la próxima edición.